nos dirige en el día de hoy. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Al salir Jesús vio a un cobrador de impuestos llamado Leví, que estaba sentado en el puesto donde cobraba. Jesús le dijo: sígueme. Leví se levantó, lo dejó todo y empezó a seguirlo. Leví le ofreció un gran banquete en su casa y con ellos se sentaron a la mesa un buen número de cobradores de impuestos y gente de toda clase. Al ver esto, los fariseos y los maestros de la ley expresaban su descontento en medio de los discípulos de Jesús. ¿Cómo es que ustedes comen y beben con los cobradores de impuestos y con personas malas? Pero Jesús tomó la palabra y les dijo: no son las personas sanas las que necesitan médico, sino las enfermas. No he venido para llamar a los buenos, sino para invitar a los pecadores a que se arrepientan. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas, palabra que Dios ya nos dirige en este sábado, luego del miércoles de ceniza y antes del domingo primero de la Cuaresma. Palabra de Dios, hermanos y hermanas, de bendición que tenemos hoy. Es la conversión de Leví, la conversión de parte de Mateo ante la llamada de nuestro Señor Jesucristo. Una vida de pecado transformada en una vida de gracia, hermanos y hermanas. Estamos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 5, versículos 27 al 32. Y nos va a servir de apoyo y también de complemento Isaías, que es la primera lectura de hoy, del capítulo 58, versículos 9 al 14, donde Isaías nos dice la fórmula que tenemos que utilizar para que vuelva a brillar la luz de Dios en nosotros, para que vuelva a brillar la luz de Cristo en nosotros, hermanos y hermanas, que la luz es la gracia, hermanos y hermanas, lo que dispersa las tinieblas, lo que nos alumbra el camino, lo que reflejamos de Dios a los demás. Y el Salmo 85 no se queda atrás. También tenemos que meditarlo en parte porque este salmo es una súplica que hacemos a Dios: enséñame, Señor, el camino para que siga tu verdad. Y Cuaresma nos lleva a que, hermanos y hermanas, ciertamente podamos nosotros encontrar la verdad. Hermanos y hermanas, con la conversión de Mateo, que lo hemos discutido aquí en otras ocasiones, la grandeza que vemos es lo que Dios hace por nosotros. ¿Te acuerdas que estamos viviendo esta Cuaresma bajo esa premisa o como esa idea fuerza también que nos va a llevar a entender por qué tenemos que entrar en el modo de Cuaresma durante estos 40 días y para qué? Lo que Dios hace por nosotros. Antes de yo empezar a hacer cosas por Dios, compasión y comprensión. Eso es lo que queremos acentuar hoy en la palabra de Dios. Yo entro en la Cuaresma, hermanos y hermanas, buscando que con mi reflexión, que con mi cambio de vida, que mi conversión se encuentre ante Dios con comprensión y compasión, porque eso va a provocar un favor excelente para mí. Cuando yo era pequeño, hermanos y hermanas, en una ocasión mi madre tenía en la sala pues una mesa, y en la mesa tenía una artesanía, hermanos y hermanas, de un elefante bastante grande, con su pañito tejido. Aquel elefante en porcelana significaba que había que tener cuidado. Pues yo me descuidé y estaba jugando con una pelota en la sala y, hermanos y hermanas, la bola le ha dado al elefantito aquel de porcelana y adivina qué, se rompió, cayó en el piso. Y desde luego el ruido llamó la atención de mi madre. Yo con mi bola frente a aquella estatuita rota. No tuve escapatoria. Mi madre vino. Y cuando uno es pequeño y pasaban estas cosas, en los tiempos de mi infancia, hermanos y hermanas, había correa, había castigo, había reproche, había un montón de cosas. Y eso era lo que yo esperaba. Pero en aquella ocasión, pues no sé qué pasó, que mi madre me miró, porque yo estaba, hermanos y hermanas, muerto de miedo. Pensé que venía el peor de los castigos. Y yo miré a mi madre y le dije: el elefante se cayó y se rompió. Y mi madre me miró y se echó a reír y me dijo: el elefante lo tumbaste tú y lo rompiste tú.
Esa es la verdad. Vamos a recogerlo. Hermanos y hermanas, ¿sabes por qué te señalo eso? Porque hubo comprensión y hubo compasión de parte de mi madre. No ocurrió lo peor, porque yo me quedé allí y estuve allí para enfrentar la situación. De eso se trata, hermanos y hermanas. Si vemos la Cuaresma con el fallo que yo haya cometido, yo me encuentro como pecador y la Cuaresma la aprovecho para hacer mi examen de conciencia y estar bien con Dios. Pues hermanos y hermanas, con la bendición que yo he recibido de parte de Dios por su amor, por su comprensión, por su perdón, porque olvida, porque me da una nueva oportunidad, porque es un Dios de posibilidades, porque tiene misericordia. Hermanos y hermanas, yo me siento pues que ahora sí que puedo echar hacia adelante. Ahora sí que de veras pues puedo volver a empezar con la gracia y la aprobación de Dios. Entonces, de eso vamos a hablar hoy. Idea fuerza que nos va a llevar a entender un poquito mejor esto, hermanos, es la siguiente: seamos modelos de pecadores arrepentidos. Seamos modelos de pecadores arrepentidos. No nos convirtamos en esta Cuaresma, hermanos y hermanas, en modelos de no pecadores, en modelos de yo no peco, en modelos de yo no hablo mal. Seamos modelos de que estuve mal, caí en el pecado, me arrepentí, Dios me perdonó y aquí estoy para comenzar de nuevo. La pregunta, hermanos y hermanas, clave del Evangelio de hoy es una que asombra muchísimo. ¿Cómo es que ustedes comen y beben con personas malas? Esta es la queja de aquellos que están viendo lo que Cristo está haciendo. Porque, hermanos y hermanas, el médico está con el enfermo, ¿sí o no? Eso es lo que Cristo aclara. La misión de Jesucristo es la de rehabilitar al que ha caído en la bajeza del pecado. Porque el propósito de Jesús, hermanos y hermanas, veremos nosotros en la Cuaresma, es invitar, dice la palabra de Dios hoy, a los pecadores a que se arrepientan. Los sanos, los que están buenos, no necesitan médicos, dice Jesucristo. No necesitan ni tan siquiera una invitación para arrepentirse. Aquí, hermanos y hermanas, la pregunta es, sinceramente, la Cuaresma nos lleva a todos nosotros a preguntarnos y a saber en nuestro examen de conciencia quién alrededor nuestro, quién en esta tierra está sano totalmente. ¿Quién alrededor nuestro y quién pues en nuestra casa, hermanos y hermanas, es bueno a totalidad, es bueno a plenitud y no tiene alguna herida, alguna mancha, alguna caída o algún pecado todavía vivo? La situación es que hay muchos que se creen que no son pecadores. Los fariseos del tiempo de Jesucristo el Señor, tú y yo lo sabemos, y los maestros de la ley, hermanos y hermanas, se creían puros, inmaculados, limpios ante los ojos de Dios, sanos y buenos. Nosotros no necesitamos nada de eso. Por eso es que ellos no querían contaminarse con la gente pecadora, y Cristo se contaminaba, así por decir, con la gente pecadora, porque esa era su misión. Ellos, hermanos y hermanas, los que se creen libres de todo pecado, yo no peco, no me voy a confesar porque no tengo pecados mortales, pues hermanos y hermanas, este tipo de personas lamentablemente no entienden porque hay una misión para los pecadores, porque tenemos que ir a donde está el pecado, a donde está el riesgo, a donde está el que está haciendo el mal. No lo entienden. Por eso es que tenemos que preguntarnos, cuando hay gente así que dicen que yo estoy bien y no soy pecador, ¿qué entendemos nosotros por la vida perfecta? ¿Qué entendemos nosotros por la santidad? ¿Qué entendemos nosotros por estar libre de pecado? Hermanos y hermanas, la palabra de Jesucristo nos ayuda a entender en muchas ocasiones que la verdadera perfección a la que nos llama Dios, la verdadera santidad a la que nos llama Dios, sí envuelve el estar libre de pecado y el de yo confesarme y hacer mi examen de conciencia para buscar el perdón y la gracia de Dios. Pero también, a modo más profundo, hermanos y hermanas, la vida perfecta, ser perfectos como vuestro Padre del cielo es perfecto, es imitando a Dios. Y de hecho hay otro evangelio que lo dice un poquito más en
entendibles, sean misericordiosos como Dios es misericordioso. Lo que busca Jesucristo cuando nos llama a la santidad y a la perfección es que imitemos a Dios. ¿Qué de Dios es lo que tengo yo que imitar? Y me llama la Cuaresma el amor tan grande que tiene Dios. Y que Dios, hermanos y hermanas, tiene un espíritu comprensivo, un espíritu de compasión. Si esto está claro aquí, hermanos y hermanas, en el mismo Evangelio de San Lucas que estamos discutiendo hoy, en el capítulo 6, versículos 35 al 36. Amen a sus enemigos, hagan el bien, presten sin esperar nada a cambio, entonces la recompensa de ustedes será grande y serán hijos del Altísimo, que es bueno con los ingratos y los pecadores. Sean compasivos, como es compasivo el Padre de ustedes. Esa es la perfección, esa es la santidad, hermanos y hermanas. Entonces vale la pena uno preguntarse, hermanos y hermanas, ¿por qué existen cristianos? ¿Por qué existen católicos que se creen superior a los demás? ¿No? ¿Por qué los cristianos insistimos en muchos momentos en poner barreras, hermanos y hermanas, donde Dios no las pone? ¿Por qué ponemos barreras donde Dios no las quiere? Tanto para llegar al pecador que necesita salvación, tanto para mí que soy pecador y necesito el perdón de Dios. Por eso es que en la Cuaresma tenemos que tener mucho cuidado, hermanos y hermanas, con el énfasis que se hace tanto en la práctica religiosa. Porque hay quien cree que por la práctica religiosa yo demuestro mi perfección y mi santidad. Tengamos cuidado con eso. Los fariseos, hermanos y hermanas, con sus ritos, con sus prácticas religiosas de pureza, creían, hermanos y hermanas, que estaban bien con Dios y que eran superiores a los demás y que no tocaban el pecado. Los discípulos de Juan el Bautista vimos nosotros también, hermanos y hermanas, la importancia tal vez exagerada que le daban a las oraciones y a los días de ayuno, que lo hacían con frecuencia y que Jesucristo tuvo que poner en su sitio. ¿Por qué? Porque esto les daba un tono de que nosotros hacemos cosas, ayunamos con frecuencia y ustedes no, como un cierto reproche de que nosotros estamos bien y ustedes están mal. ¿Qué tipo de situación es esa? ¿Hacia dónde nos lleva eso? ¿Cómo es posible, hermanos y hermanas, que nosotros podamos encontrar esas barreras tan fuertes en el orden religioso, en la iglesia, en la comunidad cristiana, en la familia, entre los amigos? ¿Estás dándote cuenta? Nos hemos preguntado a nosotros en algún momento, hermanos y hermanas, si sería bueno preguntarnos en el ánimo de entender el proceso espiritual de la Cuaresma, hacia dónde nos quiere llevar Jesucristo con la conversión de Mateo, Leví, con lo que hace Jesucristo con él. Ciertamente Jesucristo está tratando de llevar a los fariseos que se quejan por lo que él hace y se escandalizan a donde tienen que estar. Eso es lo mismo que tiene que hacer Jesús con nosotros. Yo, esta Cuaresma, debo dejarme llevar a donde Cristo me quiere llevar. Y yo no debo dejarme llevar donde yo me quiero llevar con esta distancia que pongo entre aquello que es los malos allá, los buenos acá. Los que hacemos las cosas religiosas, los que no hacen las cosas religiosas. Pregúntate en esta Cuaresma, ¿a dónde te quiere llevar Jesús? La Cuaresma también nos sirve, hermanos y hermanas, para preguntarnos por qué mucha gente no acepta que son pecadores. ¿Por qué hay mucha gente que le tiene miedo a decir soy pecador? Y esto es bueno que lo entendamos, porque esto va a ayudarnos en sanación interior a todos nosotros y en espiritualidad. A veces nosotros no queremos aceptar que somos pecadores por la forma en que nosotros tratamos a los pecadores. Porque sabemos la forma tan ingrata, la forma tan indecente, la forma poco amoroso, la forma, hermanos y hermanas, que no tiene comprensión, que no tiene compasión con la que tratamos a los pecadores. Yo no quiero pasar por eso. Por lo tanto, mejor levanto la bandera de que yo no soy pecador. Y te señalo algunas de estas prácticas que tenemos hacia los pecadores y lo que siente el pecador, que muchas veces es lo que lo aleja de su propia conversión. El pecador vive bajo la opresión del recto. Yo soy bueno, tú eres malo. Yo soy religioso, tú no vas a la iglesia. Yo comulgo, tú no comulgas.
Eso afecta muchísimo a aquel que quiere convertirse a Dios y levanta la mano como pecador. El pecador, en segundo lugar, experimenta, hermanos y hermanas, lamentablemente ese dedo acusador que se levanta contra él de parte de aquel que se cree perfecto, que se cree santo, que se cree recto delante de Dios. Eso es lo que pasa. Tiene como que ese dedo encima de él que, hermanos y hermanas, es de acusación, no es de comprensión y no es de compasión. Que nos sintamos indignados porque una persona comete un pecado inmoral, claro que sí. No estamos cambiando una cosa por lo otro. Yo me tengo que sentir indignado cuando hago el mal y la gente que me conoce a mí se tiene que sentir indignada cuando yo hago algo malo. Pero la indignación no se puede confundir con el reproche, con el que yo soy superior a ti, con la venganza, con el señalamiento. Nada de eso se puede esconder en la indignación. La indignación por el mal que hago yo debe llevar a la otra persona a auxiliarme, a salvarme, a convertirme, a acercarme a la casa de Dios, a recibir la bendición de Dios. Y prácticamente todo eso es lo que nos recuerda la primera lectura de hoy, hermanos y hermanas, de Isaías 58, versículos 9 al 14. Pero por el contrario, hermanos y hermanas, esa no es la misión. Y eso es lo que sabemos. Esa no era la misión de Cristo, hundir más a la persona. Y esa tampoco es la misión nuestra. ¿Acaso nosotros podríamos acusar, hermanos y hermanas, estando saludable yo y sin un problema de enfermedad, a un médico de ir a ver a una persona que está enferma de una enfermedad contagiosa? ¿Sería yo capaz de preguntarle a un médico, oye, ¿por qué tú te metes a la casa de un enfermo que está contagiosa? Pues caramba, hermanos y hermanas, esa es su misión. ¿Qué hace el médico con los pacientes de SIDA? ¿Qué hace el médico con los leprosos? Pues hermanos y hermanas, está allí para ayudarlos y para sanarlos. Isaías en esa primera lectura lo que nos recuerda es: aléjate de esa postura, aléjate de ese tipo de actitud. Esa no es la misión. Cuando yo me alejo de esa situación de que los malos están allá y los buenos estamos acá, y que los buenos no nos acercamos a los pecadores, cuando yo me alejo de eso, hermanos y hermanas, de esa postura, caigo en la misión de Cristo. Entiendo a Jesucristo nuestro Señor y entenderé lo que Dios va a hacer conmigo o lo que Dios va a hacer por mí. Dice Isaías con una frase poderosa: reconstruir las ruinas es la misión de Cristo, lo que cayó en el fondo, lo que está arruinado. Él dice, Isaías, que lo que Dios hace por nosotros en ese sentido de haber caído nosotros en el pecado es restaurar nuestros senderos, levantar los cimientos que han caído, porque Dios es reparador de brechas. ¡Qué bendición! 4 frases poderosísimas, hermanos y hermanas, que no podemos olvidar en este tiempo, porque el mal, hermanos y hermanas, hemos dicho aquí en muchos momentos, no se acaba eliminando al pecador, sino salvándolo, sino rehabilitándolo. Así es que se acaba el mal. Ese propio Salmo 85 que tenemos hoy de meditación y reflexión nos recuerda, hermanos y hermanas, que el pecador como ser humano se siente pobre y desamparado ante Dios. Hay una aflicción en el pecador. ¿Por qué la pasamos por alto? ¿Por qué creemos que el pecador vive feliz en su pecado y que no va a tener arrepentimiento, que no va a tener conversión, que tiene una cara de lechuga, que lo que ha hecho no le ha causado cargo de conciencia? Hermanos y hermanas, ese salmo es buenísimo. Nos recuerda lo que nosotros vivimos también, porque nosotros somos pecadores y caemos en el pecado, ¿no? Uno se siente pobre y desamparado. No me hundas, por favor, levántame. Por eso quiere que Dios lo escuche. Dice el Salmo, yo quiero que Dios me escuche porque yo he pecado. Eso es lo que estoy buscando yo. Hay pecadores que están buscando al Señor, hermanos y hermanas, y yo me reconozco pecador porque lo quiero buscar. El pecador se siente indefenso. ¿No te has sentido tú indefenso cuando has caído en la desgracia del pecado? Yo me he sentido indefenso cuando he caído en la situación de pecado, y me urge, hermanos y hermanas, que alguien me proteja, que me proteja mi Dios, porque el pecador es también un feligrés.
porque el pecador es un hijo de Dios, porque el pecador es un hermano nuestro en Cristo. Cuando así lo vemos, nos daremos cuenta que el pecador, hermanos y hermanas, quiere y necesita salvación. Desea confiar en Dios nuevamente. Demos la oportunidad. Vamos a darnos a nosotros mismos la oportunidad diciéndole: Señor, he pecado contra ti. A manera de conclusión, hermanos y hermanas, la palabra de Dios hoy pues nos recuerda, dentro de todo lo que hemos visto, que Jesucristo llama a Leví, a Mateo, para que colabore con él. ¿Podrías tú ver en la Cuaresma que Él nos está llamando en este tiempo propicio para que nos convirtamos en su colaborador? Jesucristo, hermanos y hermanas, no se está fijando tanto en el historial de Leví, de Mateo, en su pecado. Los otros de afuera, sí. Sus pecados personales, Dios los conoce y Dios los sabe. Las situaciones complicadas que él ha vivido, Dios las conoce. Igual con cada uno de nosotros. Pero a pesar de todo eso, del pecado que habita en mí, de que me alejé de Dios, eso no evita que Dios, hermanos y hermanas, se fije en mí. Pablo nos diría en 1 Corintios, versículo 1 27, para confundir a los fuertes ha escogido a los débiles a los ojos del mundo. Porque Dios quiere fortalecer al débil y eso confunde a muchos, ¿no? El que está en pecado, que llegue a la gracia de Dios. Tenemos nosotros, hermanos y hermanas, en el examen de Cuaresma y de conciencia, tenemos nosotros el expediente limpio. Vamos a buscar eso. Tenemos nosotros el expediente limpio, inmaculado, para servir a Dios. Pues si acaso no lo tenemos limpio, hermano, ¿sabes qué? No importa para Dios. En un sentido, no importa. Lo que busca Jesús es un corazón contrito y humillado, que nos ha recordado muy bien el Salmo 50 de la misericordia en estos días, que también ha salido para oración. De hecho, Pablo ahí abunda y nos dice en la Sagrada Escritura que todos pecamos y por lo tanto, como todos hemos pecado, todos necesitamos de la gracia de Dios. Dios nos ha escogido débil. Dios te ha escogido débil, hermano y hermana. Dios me ha escogido a mí en mi debilidad para darme ¿qué? Su propio poder, la fuerza que me sana. Eso lo dijo San Agustín, para darme su poder. ¡Qué bendición! Eso es lo que hace Dios por nosotros. Pecador, para darme su gracia. Dios no menosprecia a nadie, hermanos y hermanas. Jesús nos enseña que nuestro discipulado debe ser incluyente. Debemos incluir y comprometido, hermanos y hermanas, con los más necesitados, con los pecadores, porque yo también lo soy y quiero esa ayuda de parte de Dios. Por eso reiteramos la idea fuerza: seamos modelos, hermanos y hermanas, de pecadores arrepentidos, antes de estar buscando ser modelos de santidad y de perfección para vernos mejor que los demás, superiores que los demás, porque eso sería entonces impresionar al mundo. El espectáculo y el show, que es vanidad de vanidades y no tiene en mente lo que Dios ha hecho por mí. Finalmente, hermanos y hermanas, escucha estas palabras de Isaías, que son una meditación que nos va a ayudar a entender mucho de esto. Y con esto terminamos. Si en tu casa no hay más gente explotada, si apartas el gesto amenazante y las palabras perversas, si das al hambriento lo que deseas para ti y sacias al hombre oprimido, brillará la luz en las tinieblas y tu oscuridad se volverá como la claridad del mediodía. Yahvé te confortará en cada momento. En los lugares desérticos te saciará. Él rejuvenecerá tus huesos y será como huerto regado, cual manantial de agua que es inagotable. Volverás a edificar sobre las ruinas antiguas y reconstruirás sobre los cimientos del pasado, y todos te llamarán el que repara sus muros, el que arregla las casas en ruinas. Porque de eso se trata, de rehabilitar, de reconstruir a los demás y también a nosotros, dejarlo hacer por parte de Dios. Y finalmente el versículo 14, entonces
te sentirás feliz con Yahvé. ¿Ves que la cuaresma tiene felicidad? Vamos a sentirnos feliz con nuestro Dios, hermanos y hermanas. Vivamos esta cuaresma en busca de la comprensión y la compasión que Dios nos da siempre. Oremos junto al Salmo 85. Amén y amén. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. De regreso mañana nosotros con un nuevo evangelio y nueva meditación y reflexión de la palabra de Dios. Todo cuanto hagas hoy junto a los tuyos, para la gloria y la honra de nuestro único Dios, te va a ir bonito, hermanos y hermanas, pero sobre todo serás bendecido. Hasta mañana.